Te puedes saludar. Si no, grabamos la transmisión y la... Yo creo que es el Sancor. Ah, no, pero sí, porque aquí no me agarra el Sancor. Saluda ahí. ¿Ya está transmitiendo? Sí, eso te entiendo. Y hay algunos ahí conectados. Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Tuvimos ahí unos problemas con la red. Nos decían que toda la red está colapsando por estos tiempos, ¿verdad? Porque es casi que de los únicos, bueno, es de los medios de comunicación que ahorita están activos y todos estamos ahí, pero bueno. Gloria a Dios, estamos aquí reunidos una vez más, dándole gracias al Señor, con palabra, ¿verdad? Es lo bueno que podemos hacer, eh, y qué bueno que tenemos este medio de, para poder comunicarnos y para poder estar conectados, para poder orar, para poder compartir su palabra, ¿verdad? Creo que es algo muy, muy hermoso. Cualquier comentario, cualquier cosa, pues ahí pueden dejarnos un mensaje para estar monitoreando la transmisión y que podamos estar teniendo todo bien, ¿verdad? O sea, entonces pueden poner ahí su comentario en, en el chat, ¿verdad? De ahí donde estamos. Vamos a iniciar esta mañana, como lo hemos hecho otras veces, como toda la comunidad Espíritu Santo lo ha estado haciendo, ¿verdad? Los lunes, los martes en la mañana, hoy jueves en la mañana. Y démosle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite tener este tiempo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias esta mañana por tu presencia, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, dándote gracias. Tenemos este tiempo hermoso, Señor, para poder reunirnos y para poder, más que todo, conectarnos, para poder platicar, Señor, de tu palabra y no detenernos, Señor Jesús, en nuestra devoción, no, Señor, en lo que amamos, que eres tú primeramente y es saber más de ti cada día. Señor, todo esto lo hacemos, todo esto estudiamos para conocerte más y al conocerte más, Señor, te amamos más y al amarte más, te servimos, Señor Jesús. Y por eso estamos aquí. Gracias por todos los que están conectados, los que estamos aquí, Señor, transmitiendo. Gracias te damos. Queremos ir haciendo las cosas mejor cada día para ti, Señor Jesús, para poder comprender mejor, Señor. Y lo lograremos, Señor Jesús. Gracias te damos esta mañana hermosa y nos quedamos reunidos en tu nombre, Señor Jesús, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias te damos. Amén y amén. Muy bien, seguimos, ¿verdad? En este
en este estudio muy hermoso que es Introducción a la Lectura de la Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor, estamos llevando un texto muy hermoso, sé que varios lo tienen por ahí, Introducción a la Lectura de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a platicar un momentito en el tema 6. Gracias por tomarse el tiempo, o bueno, creo que ahora más tiempo, pero gracias, estamos aquí compartiendo esta palabra hermosa. Lo que vamos a hablar hoy es el tema 6, que es interpretación a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Vamos a hablar conceptos y le pedimos a Dios que Él nos lo pueda develar y lo podamos entender. Interpretación de la Sagrada Escritura. Es un tema muy interesante, muy profundo, es un tema desafiante, es un problema muy necesario en estos tiempos, es un tema que nos hace falta a muchos cristianos, muchos que seguimos sus caminos, que pertenecemos a la Iglesia del Señor. Es un tema muy, muy, muy hermoso y obviamente en unos minutos no lo vamos a poder abarcar todo, pero sí vamos a ver varias cosas que guardar en el corazón. Igual les invito, estas grabaciones quedan ahí en el Facebook, que se puedan volver a meter, que lo puedan volver a escuchar, que lo puedan volver a estudiar, porque necesitamos siempre respetar lo que vemos, ¿verdad? Entonces también vamos a ver varios documentos de la Iglesia, la Constitución Dogmática de Verbum. Vamos a ver también el Verbum, que hay varias cosas que aquí nos habla la Iglesia. Para empezar, bueno, en este tema de la interpretación de la Sagrada Escritura, hay dos criterios: el criterio literario de interpretación y el criterio teológico. Hoy lo que vamos a ver y lo que a mí me el criterio literario de la interpretación de la Sagrada Escritura. Dice el documento Verbum Domini, en el numeral 29, ustedes lo pueden descargar, sería muy bueno porque es muy, muy profundo, es muy hermoso y necesario que lo tengamos y lo leamos. El documento Verbum Domini, en el numeral 29, dice: por consiguiente, ya que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, es necesario que los exégetas, teólogos y todo el pueblo de Dios se acerquen a ella según lo que ella realmente es: palabra de Dios que se comunica a través de palabras humanas. Muy hermosa este numeral del documento. Nos habla de que la Escritura ha de leerse e interpretarse con el mismo espíritu escrita. O sea, como la Iglesia en su enseñanza nos pone a ese nivel de los mismos escritores bíblicos, de los agiógrafos, de los escritores de la Sagrada Escritura. Dice que debemos de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Tú y yo tenemos ese espíritu en nosotros. Si se dan cuenta en el documento, o si las que tienen el libro, y si no, después los que lo lean, dice que se debe de leer e interpretar con el mismo espíritu con mayúscula. Se está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese espíritu que está con nosotros, que vive en nosotros, y así debemos de leer y de interpretar. Ya solo con esto ya es algo bien hermoso y bien profundo. No podemos leer solo por leer, ¿verdad? Sino que debemos también de interpretar y hacerlo con el espíritu que habita en nosotros. Y dice algo muy hermoso: es necesario que los exégetas, teólogos y todo el pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, no necesariamente el que es un licenciado en teología, que tiene tantos estudios, o no necesariamente un sacerdote, por ejemplo, o solo un comunidad, no. O sea, nos está diciendo todos debemos de tener ese espíritu en nosotros y leer e interpretar la palabra con ese mismo espíritu con que fue escrita, ¿verdad? Y leerla según lo que realmente ella es, que es palabra de Dios que se comunica a través de palabras humanas.
Y aquí este documento nos da un texto bíblico. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: por eso también nosotros damos siempre gracias a Dios, porque la palabra de Dios que les predicamos, la recibieron no como palabra humana, sino como realmente es, palabra de Dios que actúa en ustedes los creyentes. O sea, aquí el texto bíblico respalda lo que la iglesia dice, ¿verdad? La iglesia, si miramos los documentos de la iglesia, yo creo que no hay documentos más bíblicos que puedan existir que los documentos que tenemos nosotros en nuestra iglesia. Todo es bíblico, todo está respaldado en la palabra de Dios. Y si se dan cuenta aquí, Pablo afirma que la palabra de Dios que se le predicó a la gente de Tesalónica, ellos la recibieron y no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios que actúa en nosotros. Hermosa esta palabra. Muy bien, vamos a continuar. Dice, enseñanza de partida, vamos a partir desde algo, y ahora nos vamos a ir, estábamos en el documento Verbum Domini, ahora nos vamos a trasladar a la Dei Verbum, la constitución dogmática Dei Verbum, en el numeral 12. Y dice, Dios habla en la escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir. Y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Es importante que notemos esto, lo que Dios quería decir coincide con lo que querían decir los autores humanos, ¿verdad? La palabra de los autores humanos en la Biblia no es pura apariencia, es palabra humana, cabal, exactamente. Muy bien, y ahora nos vamos al punto número 1, que es estudiar con atención lo que los autores querían decir. La constitución dogmática nos lleva a eso, nos lleva incluso a un estudio y a una lectura y a una profundización de la palabra de Dios. Estudiar con atención lo que los autores querían decir, y aquí es donde vamos a ver los criterios de interpretación, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios encontramos muchas palabras, muchas frases, incluso que hoy por hoy se han traducido a nuestras palabras, a nuestro tiempo. Pero realmente como se escribieron se escribió la Sagrada Escritura, la Biblia, o sea, hay muchas cosas a interpretar porque hay muchos modismos, incluso muchas palabras que se usaban en ese tiempo, y los traductores de la palabra de Dios han tenido que ir acomoda todo a nuestros tiempos, pero tenemos que aprender, tenemos que ver bien qué quiso decir el autor. Por ejemplo, si nosotros hablamos aquí en nuestra Guatemala, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado frases, te quemaron el rancho, ¿verdad? o cuando dicen estoy bien clavado, o hay otra frase que dice, este amigo no ha dado señales de humo, o cuando hacemos nosotros alguna actividad en nuestra familia, dicen, estos tiraron la casa por la ventana. O al final del trabajo, cuando llegas a tu casa, dices, estoy muerto. Y palabras muy, muy chapinas, muy de nosotros, que estamos diciendo una verdad, ¿verdad? Pero de una manera que no es verdad. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, cuando usted dice, te quemaron el rancho, o sea, no es literalmente que hayan ido a prenderle fuego al rancho, usted y yo lo entendemos, ¿verdad? Sino que, mira, te fueron infiel, ¿verdad? O, por ejemplo, estoy bien clavado, estoy muerto cuando llegamos del trabajo. O sea, estamos expresando una verdad, pero que no necesariamente lo que decimos es verdad, porque es una manera de interpretación, una manera coloquial de hablar. Pues exactamente, y el texto que estamos viendo nos da ese ejemplo. O sea, en la palabra de Dios también hay formas de que los escritores usaron, de que si nosotros tomamos la palabra de manera literal, ¿verdad?
Si tomamos la palabra de manera literal, o sea, estamos mal, estaríamos perdidos porque no podemos tomar la palabra literal. No sé si ustedes han hablado con alguien o han escuchado, o nosotros lo hemos dicho decir, este, mire, si aquí dice la palabra de Dios, mire, si aquí dice, así es. Y mucha gente en el pueblo de Dios tomamos la palabra muy literal y es un error. Y la iglesia enmarca en este texto que estamos estudiando de que es un error. No podemos tomar la palabra de una manera literal como tal, ¿verdad? Por ejemplo, aquella frase de Jesucristo cuando decía de Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y a veces hacemos a un lado a las personas que socialmente tal vez han hecho mucho dinero, han tenido éxito en sus trabajos y han cosechado y han tenido dinero y tienen propiedades. De decir, mire lo que dice la Biblia, y no necesariamente es así. O sea, son géneros literarios, son formas de que se hablaban y tienen una interpretación, tienen un sentido. Por ejemplo, el Señor me a México en una oportunidad y dije una palabra que todos los jóvenes se me quedaron viendo y no me entendieron. Yo lo percibí porque estaba usando una palabra muy de Guatemala, pues. Entonces dije yo, bueno, no me entendieron lo que dije. Tengo que usar palabras más generales. Lo mismo es en la palabra de Dios. Estudiar con atención lo que los autores querían decir, ¿verdad? Número 2, para interpretar correctamente la escritura, la Constitución propone criterios en ámbitos para poder estudiar correctamente la escritura. Y eso, hermanos, no es solo de alguien que esté estudiando teología. Nosotros, si tú no estás estudiando teología, o tal vez nunca la vas a estudiar, nunca vas a sacar una licenciatura, porque tus objetivos son otros, o no tienes tiempo, o serie de cosas, muchas series de cosas por las cuales no vayas a estudiar, pero si es necesario, dice la iglesia, para todo el pueblo de Dios, para todo creyente que nosotros estudiemos esa interpretación bíblica, ¿verdad? Entonces, la Dei Verbum propone dos criterios grandes, dos criterios que debemos tener en cuenta cuando leemos: criterios literarios y criterios teológicos. En este tema lo que vamos a ver y lo que estamos viendo son los criterios literarios. No nos vamos a meter a criterios teológicos, eso es lo que viene la semana entrante, pero hoy vamos a ver criterios literarios. El intérprete de la escritura, o sea, tú y yo, el intérprete de la escritura, y todo lector es o debe ser un intérprete, o tiene que conocer cómo se interpretan determinados textos para comprender lo que Dios quiso comunicarnos, ¿verdad? O sea, hay una dimensión humana, ¿verdad? Esa dimensión humana fueron los escritores bíblicos, esa dimensión humana. O sea, la palabra escrita por gente, por personas, por humanos, ¿verdad? Esa es una dimensión humana, pero en esa dimensión humana también hay una dimensión divina y es, o sea, se conjugan las dos cosas, no solo una, ¿verdad? Eso no escribieron así nada más, no, hay dos dimensiones. Y hermoso lo que el texto nos enseña. La dimensión humana, que son quienes escribieron el texto, y la dimensión divina, que es lo que Dios quiso comunicarnos a través de ellos. Muy bien, la verdad se propone y se expresa de manera diversa en textos históricos de diversa índole histórica, o proféticos, o poéticos, o géneros literarios. Debemos de tener en cuenta las condiciones correctas, por ejemplo, del tiempo y de la cultura. Esa es otra forma que tenemos que nosotros que tener en cuenta, ¿verdad? Es otro criterio que tenemos que tener en cuenta, las condiciones concretas del tiempo y de la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado de que hablan, o cuando se habla de Abraham, ¿verdad? Cuando Sara no le vino Sara y le dio a su criada Agar, ¿verdad? Y dicen, miren ese Abraham,
incluso o escuchaba un tema un día, qué gran, cometió adulterio, no se pudo esperar a la promesa de Dios y se metió con la esclava de Sara, Agar, y tuvo un hijo con Agar, y eso no lo tiene que hacer usted. Y se tachó a Abraham, y no conocemos la realidad de ese permitido, ¿verdad? O sea, ¿en qué ley vivía Abraham y Sara? Ellos no vivían todavía en la ley mosaica, ¿verdad? Sino que vivían en otras leyes que regían el tiempo y la cultura, ¿verdad? Entonces, que Sara le diera a su esclava Agar a Abraham para que tuviera un hijo, eso era permitido, ¿verdad? Ah, no, pero hoy, como no conocemos todas esas cosas, decimos, ese Abraham, no, hombre, qué bárbaro. O sea, ¿me entienden a lo que voy? Y eso es lo que el texto nos está diciendo. Tenemos que tener en cuenta este, en qué momento y en qué cultura se expresaron y se escribieron las cosas. Son cosas muy hermosas. Tenemos que tener en cuenta, dice el texto en la página 48, las condiciones concretas. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta esos géneros literarios usados en esa época. Vamos a ver algunos géneros literarios en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Vamos a mencionarlos así rapidito, vamos a ver una definición de ellos rapidito y qué libros entran en esos géneros literarios que encontramos en la Biblia. En la Biblia hay muchos géneros literarios o muchas maneras especiales de decir las cosas. De hecho, para entender mejor qué es un género literario, ¿verdad? Un género literario es una manera especial de decir las cosas, ¿verdad? Algunos son muy poéticos, ¿verdad? Otros son muy duros, muy golpeados, ese es otro género literario. Hay otros que escriben como que en clave, ¿verdad? En clave para no decir las cosas reales. O sea, esos son géneros literarios, maneras de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelantito, pero el género apocalíptico, ¿verdad? O sea, es un género basado en signos que se recibían a través de sueños, ya lo vamos a ver, y visiones, y se escribían a través de signos, ¿verdad? Por ejemplo, este libro de Daniel, que es dentro del género apocalíptico, pero que también escribió en claves, ¿verdad? Y usó figuras, usaron muchas cosas para decir, porque podían hablar claramente, porque, por ejemplo, el género apocalíptico incluso se manejaba mucho en las prisiones, era en clave para que los que reinaban, los que los tenían así, no pudieran entender, ¿verdad? Lo que ellos querían decir, por ejemplo. Pero vamos a ver algunos géneros literarios que nos cita el texto. Y uno de ellos es el género histórico. Los libros históricos tienen su clásico lenguaje narrativo, con largas digresiones y a veces reducido a lista de nombres. No sé si ustedes han visto o recuerdan un libro de la palabra de Dios que usa una lista de nombres, y dentro de los libros históricos, dentro del género literario histórico, tenemos a Génesis, ¿verdad? Que vemos gran lista de nombres, tenemos a Éxodo, tenemos los libros de Crónicas, Esdras y Primero y Segundo de Reyes. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Crónicas, ahí se narran la genealogía del pueblo de Dios, ¿verdad? Ese es un libro de género literario histórico. Otro género, quien ya lo recordó, puede escribirlo por ahí a ver quién gana el examen. Un género literario legislativo. Dentro de este género literario tenemos el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, todas las leyes, todas las normas por las cuales el pueblo se iba a regir, ¿verdad? Dios había dado las leyes a Moisés. Bueno, antes Dios había dado unas leyes a Noé, si recuerdan, o si lo pueden estudiar, hay leyes. Antes de Moisés, Dios había dado leyes a Noé para que el nuevo pueblo se fuera rigiendo. Las leyes noajidas se llaman esas. Y que Dios había dado. Por eso es de que vemos estos libros en este género literario que es el legislativo, ¿verdad?
Tenemos y dice, revela la existencia de un mensajero que habla a los hombres en nombre de Dios. El profeta se vale de la acción simbólica, de denuncia, de anuncio, de aviso, de amenaza, de visiones, de oráculos, de confesiones. ¿Verdad? Los libros proféticos tienen un peculiar lenguaje también simbólico, elocuente, patético, a veces recio, en algunos casos visionario. Los profetas, muchos de ellos, hasta con sus vidas, tuvieron acciones proféticas, ¿verdad? Esos son los libros proféticos. Nosotros ya podemos enumerar también, hay varios. Este otro género literario en la palabra de Dios es el género lírico poético. Y dice que es un género que expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor. No sé si usted recuerda algún libro de la palabra que hable sobre eso, ¿verdad? Lírico poético, que expresan sentimientos, vivencias internas, pasión, amor. Su lenguaje tiende también al simbolismo, que expresa mejor las vivencias del acontecimiento poético y religioso. Dentro de este género tenemos los libros de Salmos, ¿verdad? Cantar de los Cantares, el libro de Lamentaciones, o sea, ese es el género lírico poético. Otro género literario es el género sapiensal. Dice, se suele referir a las narraciones y sentencias de experiencias de vida. El género sapiensal. Dentro de estos libros tenemos Proverbios, Job, Eclesiastés y Sabiduría. Textos muy sapienciales, ¿verdad? Que se refieren a narraciones y sentencias y experiencias de vida. Por ejemplo, yo les recomiendo, toda la palabra de Dios, pero les recomiendo, a mí me gusta mucho el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que habla de la experiencia de vida que tuvo el autor después de vivir tantas cosas, después de vivir tantos momentos en su vida. Él escribió libros y, por ejemplo, ahí en el libro de Eclesiastés dice, todo pasa. O sea, ¿para qué quiero tanto en la vida? Es un libro muy hermoso que ahorita en este tiempo sería bueno poderlo leer. Ahorita tenemos tiempo, leas el libro de Eclesiastés. Es un libro apasionante, de verdad, pero es un género sapiencial. Es importante incluso cuando nosotros leemos ahorita, cuando leemos un texto de la palabra de Dios o leemos un libro, ¿verdad? Es importante y es necesario que podamos, antes de empezar a leer el libro, posicionarnos en qué género literario está escrito, ¿verdad? No podemos leer igual, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo al libro de Cantar de los Cantares, por ejemplo. O no podemos tener la misma visión de, por ejemplo, el libro de Primera de Crónicas y el libro de los... O sea, no podemos interpretarlos igual. Es importante y es necesario, es una buena clave, que cuando querramos leer, ya sea un libro o un texto bíblico, nos posicionemos en el género literario del libro que vamos a leer, ¿verdad? Es muy importante. Aquí tenemos ya una base. Igual si no tienen el texto, se los podemos mandar, les podemos mandar la clase completa, el correo, ¿verdad? Que nos puedan dejar ahí. Si alguien necesita, si alguien no tiene el libro y necesita esta clase, pues les podemos mandar el PDF para que ustedes lo puedan tener y tener una base tal vez corta, pero donde podemos nosotros, voy a leer el libro de los Salmos, el libro de los Salmos es un libro lírico poético, entonces, y es importante porque hasta nuestra lectura se va a hacer interesante, ¿verdad? Hasta la lectura de la palabra va a ser interesante porque vamos a ver, si es lírico poético este libro, entonces se basa en sentimientos, en pasión, en amor, qué interesante, ¿verdad? O sea, es un criterio muy bueno antes de leer cualquier texto o cualquier libro de la palabra, que podamos posicionarnos en el género que vamos a leer. Sigamos. Otro género literario es el epistolar y son escritos enviados por un reminente a un destinatario. No sé si usted recuerda ahorita algún texto de género epistolar que tiene un remitente y un destinatario. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Les escribo a ustedes, hermanos de Colosas,
hermanos, de Filipo. O sea, hay un remitente y hay un destinatario. Ese género literario es epistolar. Es importante también tener en cuenta eso. ¿Dónde escribió Pablo? Por ejemplo, Filipenses capítulo 4. Todos nos sabemos Filipenses 4:13. Todo lo fortalece y todos nos basamos en ese texto cuando en momentos difíciles lo recordamos y qué bueno, ¿verdad? Porque es verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si leemos versículos anteriores al 13, por ejemplo el versículo 12, el versículo 11, el versículo 10, cuando lo leemos y nos damos cuenta de lo que Pablo había pasado para decir todo lo puedo, entonces ya la perspectiva de lo que leemos va a cambiar, ¿verdad? Porque Pablo decía, he aprendido a estar en la abundancia, he aprendido a estar en la escasez, en la pobreza, en la riqueza. Y después de tener toda esa vivencia, de tener no solo, de tener un contentamiento en todo tiempo, no sé si usted en este tiempo está contento o ya se conformó a este tiempo que estamos aquí, híjole, a ver qué hacemos, ¿verdad? Ya vamos por el cuarto día de toque de queda y todavía nos faltan 3 y no sé si nos van a poner más días. ¿Estamos contentos con este tiempo? O sea, cuando estamos trabajando, cuando estamos de vacaciones y hoy que estamos en la casa encerrados, ¿tenemos contentamiento? Pablo había tenido contentamiento, bueno, ya estoy predicando, pero no es predica, es enseñanza, pero Pablo había tenido un contentamiento en muchas etapas de su vida, entonces pudo decir, todo lo puedo en Cristo, pero ¿qué había pasado? Posiciona en que es una carta epistolar. O sea, Pablo les está escribiendo por la vivencia que ha tenido, por eso que esa experiencia que ella tuvo. Entonces, el posicionarnos en el género literario de la palabra de Dios es bien interesante y la lectura se hace más apasionante, más viva, más hermosa, ¿verdad? Porque no es solo agarrar literalmente, sino posicionarnos en el género. Muy hermoso. Pero hablando de Filipenses 4, cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Entonces, cuando uno dice, para decir, todo lo puedo en Cristo, no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es bueno posicionarnos en el género. Este es un género epistolar. Y ahí tenemos, por ejemplo, la carta de Jeremías, que son cartas proféticas. Tenemos el libro Primero de Reyes, que son cartas reales, ¿verdad? Que escribían al pueblo. Tenemos el libro de Hebreos, que son cartas temáticas, muy hermoso el libro de Hebreos. Tenemos la carta a los Filipenses, que son una carta de acción apostólica. Todas estas es un género literario epistolar, ¿verdad? Es muy hermoso que lo tengamos en cuenta. Y por último tenemos el género literario apocalíptico, ¿verdad? Y ya recibí varios mensajes y varios videos de este tiempo, que es tiempo apocalíptico, ¿verdad? Y ya incluso hasta prédicas sobre este tiempo que estamos viviendo y que esto es el último tiempo, el tiempo apocalíptico. Y nada que ver lo que nos dice el texto y lo que nos enseña la iglesia. Y no lo está enseñando ahorita, lleva desde siempre, lo ha enseñado. El género apocalíptico es un relato de revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños, ¿verdad? Por ejemplo, el Apocalipsis, Juan, donde recibió para escribir, donde recibió la inspiración para escribir ese texto. Estaba en una isla, estaba aislado, Juan el escritor, estaba hasta allá, ¿verdad? Y ahí recibió la visión. Ese es un género apocalíptico que son obtenidos mediante visiones y sueños, expresados de forma enigmática y simbólica. Voy a leer lo que dice el texto, voy a leer lo que dice aquí porque es muy interesante. Dice, que va con simbología e imágenes sorprendentes. Abundan las visiones simbólicas, las alegorías enigmáticas y las especulaciones numéricas. En Ezequiel podemos también ver muchas cosas numéricas y visiones simbólicas, imágenes sorprendentes. Ezequiel tiene imágenes muy sorprendentes. Apocalipsis, ¿verdad? El dragón,
¿verdad? Hay un dragón con no sé cuántas cabezas y wow, ¿qué es eso? Ahí a veces, bueno, a mí me pasaba, al principio decía yo, literalmente dije, algún día va a salir un dragón, porque me miraba tantas películas, ¿verdad? Y caricaturas de mi tiempo. Y a veces yo creía de que cuando leía esto decía, va a aparecer un dragón y son 7 cabezas y qué va a pasar en el mundo. O sea, y nada que ver, son géneros literarios. Al final, el bien triunfará sobre el mal. Es un que nos dan este género. Género literario usado como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis de Juan es respuesta a una situación muy especial que vivía la comunidad cristiana. Dice el texto, no tiene un mensaje de predicción del fin del mundo ni nada por el estilo, sino que quiere ser un mensaje de esperanza para una comunidad cristiana que estaba viviendo la persecución. Dense cuenta, muy hermoso. Cómo nos lo han vendido a nosotros, incluso hasta las películas, Hollywood nos ha vendido esa palabra de apocalipsis. Hay películas que así se llaman, ¿verdad? Y el sentido correcto, el sentido el sentido bueno de Apocalipsis es ese. Y dice, no tiene un mensaje de predicción del fin del mundo, ni nada por el estilo, dice el autor del texto, sino que quiere ser un mensaje de esperanza para una comunidad cristiana que estaba viviendo la persecución. Por eso en Apocalipsis, por ejemplo, miramos varias figuras en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Por ejemplo, le decía el monstruo de 7 cabezas. Miramos, por ejemplo, 4 seres vivientes, uno con cara de león, uno con cara de humano, otro con cara de águila y otro con cara de becerro. Uy, ¿qué es eso, verdad? Y podemos dar infinidad de interpretaciones. Pero en sí, el género literario apocalíptico nos quiere dar un mensaje de esperanza. El libro de Ezequiel, por ejemplo. Perdón, el libro de Zacarías. Usa mucho símbolo, pero porque nos quiere dar una esperanza. El libro de Daniel también usa mucho género literario y que hoy por hoy, de verdad, hermanos, y transmitámoslo hoy por hoy, se dice tanto de estos libros, tantas cosas que son incorrectas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Muy bien, es un camino muy necesario y debemos de tener atención a las realidades también socioculturales y a sus propios géneros literarios, ¿verdad? Eso es lo que lo que queríamos compartir con ustedes y quiero terminar textualmente con lo que dice el libro. Voy en la página 50, en el punto 2.2. Oigan lo que dice, es muy importante con esto. Para entender correctamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, o sea, la intención o el sentido pretendido por el autor, al que se le llama técnicamente sentido literal. Repito, para entender correctamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, a esto se refiere la intención o el sentido pretendido por el autor, al que se llama técnicamente sentido literal. Mucha atención a no confundirlo con literalista, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra y lo hacemos de una manera literal, estamos leyendo lo que ahí dice y aplicamos lo que ahí dice. Más te vale entrar al cielo sin una mano que al infierno con tus 2 manos. Entonces córtemela. No, no es eso. Eso es literal. No podemos tomar la palabra de Dios literal, pero sí tiene un sentido. No podemos tomar la palabra literalísticamente, sino en sentido literal, que es la intención o el sentido pretendido por el autor. Ese es el sentido literal, que es todo lo contrario, ¿verdad? A lo literalista. Tomarse la Biblia al pie de la letra. Eso es lo que no debemos de hacer. Hay que atender cuidadosamente tanto a las maneras propias de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del autor sagrado, como a las que en aquella época solían usarse en la corriente entre la gente.
Repito, hay que atender cuidadosamente tanto a las maneras propias de pensar, de hablar o de narrar, vigentes en los tiempos del autor sagrado, como a las que en la época solían usarse en la comunicación corriente entre la gente. Muy bien, hermanos, este tema de interpretación de la Sagrada Escritura y hemos visto el primer criterio, que es el criterio literal, el criterio en géneros literarios, criterios literarios de interpretación. La próxima semana vamos a ver el otro criterio, que es el criterio teológico de interpretación. Tenemos que tener bien de vista las dos cosas. Dios les bendiga. Si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, lo pueden poner ahí en el chat, ¿verdad? Pueden compartirlo para que podamos retroalimentar. Si alguien tiene algo que compartir, al fin y al cabo tenemos tiempo. Si alguien tiene ahí algo que decir, algo que aportar, ¿verdad? También en lo que hoy pudimos ver, que es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver si no hay alguien por ahí que quiera decirnos algo, alguien que quiera compartir algo, ¿verdad? Vamos a ver. En este momento tenemos 7 conectados, ¿verdad? 7 personas conectadas aquí en la transmisión. Vamos a saludar a Ana Paola García, que está viendo el video. No sé quién está por ahí conectado, que manden a su carita, que mande algo ahí para ver que están conectados. Muy bien, Susan también está aquí conectada con nosotros. Nora de Escoto nos acaba de mandar un mensaje. Dios te bendiga, Norita. Paula Estrada también. Qué bueno, Paula, que se logró conectar. Qué bendición. ¿Qué género es? Pregunta ahí, Norita. Norita nos hace una pregunta. La historia de Noé. ¿Qué género es? La historia de Noé. Para empezar, nos podríamos ir en dónde se encuentra la historia de Noé, ¿verdad? Si recuerdan, ahorita la historia de Noé la tenemos en el libro de Génesis. Y según el texto, el libro de Génesis es un género histórico, ¿verdad? Es un género histórico que tiene su sentido clásico y es un lenguaje narrativo, conciso, lineal, con largas digresiones y a veces reducido a lista de nombres, por ejemplo, ¿verdad? Tiene formas de relato, dice el texto, real o imaginario. Incluye narraciones populares, leyendas, relatos y crónicas de hechos ocurridos y acontecimientos cotidianos registrados por escrito, anales, crónicas y discursos, ¿verdad? La historia de Noé está en el libro de Génesis, y Génesis es un libro histórico. También, dentro de los libros, también hay, está el género histórico y también hay subgéneros. Fíjense. Entonces eso sería de estudiarlo un poquito más, podemos investigar un poquito más, porque dentro del género hay subgéneros, le llama la iglesia, ¿verdad? Dentro de ese mismo género, ¿verdad? Pero es una infinidad, o sea, sí es bastante, pero la historia de Noé está ahí en los géneros, en el género literario histórico, ¿verdad? Eso es, Norita, un género histórico. Bueno, les damos muchas gracias por haberse conectado, por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga. A Paula, a Norita, Ana Paola García, Susan y alguien más que tal vez está por ahí, pero que no ha podido conectar. También acaba de saludarnos. Dios la bendiga. Hay varias ahí hermanas que nos vemos allá todas las semanas, otras que nos vemos por aquí, ¿verdad? O que nos miramos ahí por el Facebook, por el WhatsApp, mensajes. Dios les bendiga. No sé si hay alguna otra pregunta, hay algo más por ahí. Qué bueno, Paula, que se logró conectar también.
igual si alguien no pudo, pues ya sabe que pueden invitar a alguien más para que pueda ver el video. Es un mensaje, digamos, corto, pero muy interesante, ¿verdad? Para que podamos nosotros seguir estudiándolo, ¿verdad? Hay más textos bíblicos, por ejemplo, si quieren anotar ahí algunos otros textos bíblicos que nos ayudan a entender todo esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, por ejemplo. Pero ante todo, dice Pedro, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Eso lo dice 2 de Pedro 1, 20 al 21. Isaías capítulo 30, versículo 8, también podemos leer. Lucas 1, del 1 al 4, 2 de Timoteo 3, 16, donde nos dice que toda escritura es apta para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿verdad? Repito los textos: 2 de Pedro 1, 20 al 21, Isaías 38, Lucas 1, del 1 al 4, y 2 de Pedro 3, 16. Son textos que podemos leer. Documentos de la iglesia que leí, la Dei Verbum, en numeral 12, Dei Verbum, numeral 12, y Verbum Domini, que es el numeral 29. Verbum Domini, numeral 29, y Verbum y Dei Verbum, numeral 12. ¿Verdad? Tenemos ya otro comentario. Ani se ha conectado, dice: me gustaría que ahondaras un poco más en el género apocalíptico por la situación actual. Muy bien, como ya lo hablábamos, en el género apocalíptico, más que un género, y lo dice el texto aquí, más que un género que nos quiera decir algo o una predicción del fin del mundo, dice que es un mensaje de esperanza que nos quiere dar a la comunidad cristiana que estaba viviendo en persecución en ese tiempo. Por ejemplo, ¿por qué en el libro de Apocalipsis, o en el de Daniel, o en el de Zacarías, vemos tanto símbolo? Era una iglesia que estaba siendo perseguida. Hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Fue de los últimos libros que se escribieron, más o menos no estoy seguro, entre el 90 y 100 después de Cristo, se escribió el libro de Apocalipsis, y Juan, el escritor, lo escribió, digamos así, en clave, porque él no podía escribir cosas reales, hablar, por ejemplo, del Imperio Romano. Él no podía hablar tan literal, poner ahí: cuídense del Imperio Romano que nos esclaviza. No podía, porque era delito hablar del imperio, en contra del imperio que estaba gobernando, que era el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que escribir en claves. Por eso es que en Apocalipsis miramos tanto género, tanta figura, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando habla de que está encinta, de una mujer que está embarazada, por ejemplo, ahí nos habla en sí, en la figura principal de la mujer, ¿verdad? Que está encinta y que va a vencer a la gran serpiente. O sea, la interpretación correcta, según la iglesia, la correcta interpretación es que esa mujer representa a la iglesia, que va a dar a luz a Jesucristo, ¿verdad? Si ustedes incluso miren la exégesis de la Biblia de Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo, del padre Luis Alonso Shekel, que son Biblias muy formales, y que hoy en todo el ámbito católico se usan como interpretación, ¿verdad? Porque son muy serias, muy fidedignas, y ahí habla de eso. Por ejemplo, hablando de la Apocalipsis 12, la interpretación primera es que la mujer representa a la iglesia, que va a dar a luz a Jesucristo, y esos hijos van a luchar contra el mal y van a vencer, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos géneros, ¿verdad? Ese que esa mujer esté embarazada,
¿Qué significa? O sea, somos nosotros como iglesia que vamos a dar a luz a Jesucristo. Muy hermoso. Por decirles un texto, lo que decía Ani. Hoy se habla de tantas cosas, en este tiempo lo hablamos antecito, de este género apocalíptico y que hoy está, y hoy se habla de esto y que esta enfermedad y que está escrito y que han sacado hasta acrósticos de este coronavirus, del COVID-19 y han dicho tantas cosas, ¿verdad? Pero el género apocalíptico, más que una predicción de los tiempos, hay muchas cosas que lo que dijo el escritor de Apocalipsis, pues ya pasaron, ¿verdad? O sea, pasaron hace mucho tiempo. O sea, pasaron en esos días, pasaron años después, ¿verdad? De que el escritor lo escribió, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que ya tienen un simbolismo, ¿verdad? Por ejemplo, el simbolismo de los 4 seres vivientes, ¿verdad? Por ejemplo, el simbolismo alrededor del trono hay un río alrededor que trae sanidad. Eso tiene un mensaje, tiene algo que decirnos. No podemos mayormente, hermanos y hermanas, el libro de Apocalipsis o los libros del género apocalíptico, no los podemos tomar, o sea, no podemos. Incluso hoy a veces no se toman literales y puede también ser una trampa del mal, de la mala interpretación, de que le dan un sentido. No, mire, es que lo que pasa que el monstruo de 7 cabezas no es exactamente eso, sino que tiene un significado, pero se ha tomado un significado tergiversado también, ¿verdad? O sea, cuando se habla sobre la gran mera, cuando se habla sobre la gran Babilonia, muchas personas le han puesto mensajes específicos a denominaciones cristianas, a personas de hoy. Por ejemplo, el anticristo, o sea, alguien que se opone a Cristo, punto. Hay muchos anticristos, lo dice Primera de Juan. Es un texto que podemos ver. Entonces, no podemos tomar literalmente el texto, ¿verdad? Mayormente. Si no podemos tomar ningún texto de una manera, menos el género apocalíptico. O sea, mucho menos, porque es un género que tiene muchos símbolos, que tiene muchos signos. No nos dejemos engañar lo que está pasando hoy. Ya son los últimos tiempos. Miren, hermanos, la misma palabra de Dios dice que desde que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, empezamos entonces a vivir los últimos tiempos. O sea, los últimos tiempos los empezamos a vivir hace 2000 años. O sea, esto no es de ahorita. O sea, esto que estamos viviendo en este tiempo de este virus, o sea, no es un género apocalíptico. Es pasando en la humanidad que ir sobreponiéndonos. Esto está pasando, podríamos decir, o todo lo que vemos, no solo esto, la deforestación, la contaminación, la destrucción de la capa de ozono, tantas cosas que hoy podemos ver, el calentamiento global, todo es consecuencia de nosotros. Ay, no, el Señor ya se está enojando y ya viene. No, todo es consecuencia de nosotros. O sea, eso es así. Tenemos que identificar bien todas estas cosas, ¿verdad? O si yo estoy enfermo, ay, como ya es el final de los tiempos, tú ya me voy a morir. No, hermano, o sea, usted no se cuidó tantos años, pues. O sea, yo uso esa frase. O sea, pasaste comiendo 30 años chicharrones, pues. Y ahora le echas la culpa a otros y como ya es el final de los tiempos, a mí también me está alcanzando. Por favor, o sea, no podemos tomarlo así, ¿verdad? Podríamos hablar mucho, hablar de el libro de Apocalipsis. De hecho, Ani sabe que es algo muy, muy profundo y muy hermoso, porque lo dice el texto que hoy estudiamos, no es algo que nos dé miedo. El libro, no hay libro en la palabra de Dios con tanta esperanza como el libro de Apocalipsis. No hay libro, no hay, en mi forma de pensar, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. O sea, el libro de Apocalipsis es un libro de tanta esperanza, ¿verdad? Es un libro de tanta esperanza que por ejemplo, nos habla lo que vamos a vivir nosotros después, cuando el reino de Dios se complete, que es después de la muerte terrenal, cuando partamos de esta tierra a lo que vamos a vivir. O sea, es un libro de tanta esperanza, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les hablaba del capítulo 12, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, luz